Es un placer para nosotros poder presentar esta ponencia, Derecho, Tecnología y Paz. Escenarios vivenciales en la construcción de la paz territorial, a cargo de quien les habla, Paula Andrea Mora Pedreros, y el doctor Manuel José Santiago Pajajoy. A manera de introducción, es importante comentarles a ustedes que el contexto de este estudio se enfoca en las regiones del norte del Cauca y específicamente en el municipio de Santander de Quilichao. Estas áreas han enfrentado muchos desafíos frente a los procesos de implementación de paz en estos términos de los acuerdos y el post-conflicto. En este ejercicio lo que buscamos nosotros es medir a partir de escenarios de investigación cómo han sido los procedimientos para el acceso a justicia y qué barreras se han ido presentando en el marco precisamente de un proyecto de acceso a justicia de la Fundación Universitaria de Popayán. ¿Qué problema suscitó el ejercicio de esta investigación? Analizar un poco los impactos que desde la línea del derecho, considerando que somos docentes del programa de derecho, se ha enfrentado en términos de la justicia, la paz y los derechos humanos en contextos donde hay un alto índice de violencia, específicamente en estos municipios del norte del Cauca. Metodológicamente utilizamos un enfoque cualitativo, sociojurídico, que nos permitió, a partir de la estrategia de seminario alemán, poder hacer una revisión de literatura. Encontrar esos escenarios que desde las teorías, desde los textos, las experiencias, otros espacios investigativos que se hubieran suscitado en Colombia o fuera del país, podrían darnos luces sobre esa revisión etnográfica frente a las barreras del acceso a justicia y más en contextos determinados por una variable de vulnerabilidad, bien fuera como el caso de Guachené en el proceso de escenarios de violencia, de escenarios de municipios afro o PRAE cuando están delimitados sociopolíticamente. Toda investigación debe estar delimitada, por supuesto, por unos objetivos que trazan el norte en su desarrollo. De forma general, se buscó analizar esos impactos que tiene el derecho en términos del acceso a la justicia, la paz y los derechos humanos en contextos o en lugares donde se ha presentado un alto índice de violencia armada. Este escenario es el objetivo del proyecto general que enmarcó el ejercicio de este primer propósito investigativo. De forma específica, para este espacio, se buscaba indagar referentes normativos y experiencias en el Cauca que nos permitieran a nosotros tener un alcance un poco más cercano al contexto para poder hacer una contrastación frente a lo encontrado. Metodológicamente, pues hicimos un ejercicio de indagación. En la primera fase nos enfocamos un poco en la revisión bibliométrica de la experiencia etnográfica, qué otros contextos vivían estas mismas situaciones, qué otros contextos podían contarnos un poco cuáles habían sido esos limitantes que tenían frente a estos escenarios o a las barreras del acceso a la justicia. En un segundo momento nos interesamos por la conceptualización frente a los resultados y a las estrategias que pudieran recomendarse, pero también frente a la doctrina que el derecho pudiera generarnos en términos de rutas de atención, en términos de jurisprudencia, en términos de teoría del acceso a la justicia. Y finalmente vino un escenario de contrastación, es decir, donde hicimos un cotejo entre esos hallazgos teóricos y las vivencias que pudimos recabar a través de entrevistas con la población de forma directa. Para contextualizar un poco al respecto del municipio de Guachené, también es importante mencionar que el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental, según la Ley 270 de 1996, y demanda del Estado y sus instituciones la garantía de una implementación efectiva, eficaz y ágil. El municipio de Guachené ha presentado grandes dificultades frente a la implementación de estos escenarios. Es un municipio del
norte del Cauca, donde la comunidad vive en gran parte en situación de vulnerabilidad y se enfrenta a una serie de obstáculos al buscar acceder a los sistemas de justicia. Entre las problemáticas más significativas se encuentra el desconocimiento de sus derechos, la falta de información, la desconfianza hacia los funcionarios y, por supuesto, la carencia de medios electrónicos que generan también lo que vamos a ver más adelante como una segregación digital. Dentro de este escenario, por supuesto, es importante mencionar que los obstáculos delimitados a partir de los espacios de desinformación son muy recurrentes en este tipo de contextos y lo pudimos cotejar con otros municipios cercanos. Cuando hablamos de la desconfianza de los funcionarios, mucho de lo que se pudo encontrar es que no se tiene certeza en el cumplimiento de las funciones o se asume que hay unos principios de burocracia que también limitan el tránsito adecuado a los sistemas de justicia. Finalmente, pues por supuesto, los escenarios de segregación cuando las personas no tienen unos adecuados espacios de alfabetización digital hacen que el acceso a ciertas plataformas de consulta o de plataformas para iniciar procesos jurídicos, pues por supuesto sean limitantes y no cumplan su función de agilidad como se ha establecido hace varios años en el sistema jurídico colombiano. De ahí que es importante el que podamos indagar esas percepciones que tiene la población en general del municipio de Guachené frente a estas posibilidades de consulta en el acceso a la justicia. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Quien les habla, Manuel José Santiago. Vamos a dar continuidad a este ejercicio de socialización de los resultados del proyecto de investigación de acceso a la justicia en el municipio de Guachené. Pero antes que nada quiero contextualizarlos frente a esta circunscripción territorial del municipio de Guachené, y es que es muy importante tener presente que el principal sustento de la comunidad deriva de la explotación agrícola, que adicionalmente a ello hay un alto índice de tasas de analfabetismo en el municipio que ha impactado negativamente en el acceso a la educación básica y media y por supuesto a la educación superior o universitaria. Teniendo como precedente esta información, es importante que también analicemos la complejidad de la normatividad tanto de rango constitucional como legal. Y es que para nadie es un secreto que la normatividad tiene una redacción técnica, una redacción específica, una redacción especializada y que de la misma manera debe interpretarse. Y en este caso particular nos encontramos que las personas ante la primera barrera que se enfrentan es el lenguaje, porque no entienden completamente o entienden de forma equivocada lo que el legislador o que el poder constituyente ha querido transmitir a través de esta reglamentación normativa. Entonces, el primer obstáculo que nosotros evidenciamos es el desconocimiento de la ley. La mayoría de las personas se les hizo una encuesta, una pregunta frente a referentes normativos. Iniciamos con la Constitución Política de 1991, en el que se le preguntó acerca de los derechos fundamentales del artículo 11 al 41, de los cuales dieron referencias de algunos de esos derechos, pero desconocen la mayoría. Por otro lado, se les preguntó por el artículo 29 y el artículo 229 constitucional, que hacen referencia a la administración de justicia como un derecho fundamental de todos los ciudadanos y una exigencia por parte del Estado y por parte de las instituciones públicas a una prestación del servicio de manera eficaz, eficiente y oportuna, y pues en este caso particular la mayoría o la población desconoce este tipo de reglamentación constitucional. Pero adicionalmente a ello, también nos encontramos ante un obstáculo y es la desconfianza en los servidores públicos, una desconfianza derivada históricamente, por supuesto, de hechos noticiosos, de denuncias interpuestas en la Fiscalía contra servidores públicos, bien sea por actos o hechos de peculado o por cohecho, ¿sí? Así como otra serie de tipos penales. En este caso particular hay una percepción por parte de la comunidad frente a los servidores públicos como cargos político-burocráticos derivados de un poder dudosamente establecido
haciendo, por supuesto, que no se encuentren en esos cargos las personas más idóneas para desempeñar tales funciones, conllevando, por supuesto, a que los trámites sean poco eficientes, poco efectivos en la resolución de conflictos, lo que ha derivado, por supuesto, a buscar mecanismos alternativos de resolución de conflicto, tanto por vía legal como por vía ilegal. Hablamos por vía legal, por ejemplo, como la amigable composición, como la conciliación, y por vía ilegal acudiendo a, por ejemplo, organizaciones criminales, bandas criminales para la ejecución de este tipo de obligaciones. Por otro lado tenemos la falta de conectividad, pero más que falta de conectividad, podemos hacer relación aquí a la falta de herramientas tecnológicas. Entonces, al ser una población que se encuentra en la ruralidad, son pocas las personas que cuentan con un computador en buen estado, que cuentan con un celular o con un teléfono móvil inteligente o smartphone, o que cuentan con una tablet, o que cuentan con servicio de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de elementos materiales, este tipo de condiciones básicas, no se encuentran garantizadas para poder acceder a la administración de justicia. Bueno, en este caso particular, la pandemia del COVID-19 también tuvo sus impactos frente al acceso a la justicia en el municipio de Guachené. Al respecto, quiero tener de presente este primer criterio, que es el de la justicia virtual. Para el caso particular, la pandemia aceleró la implementación de la justicia virtual a través de una serie de desarrollos legislativos, como por ejemplo el decreto legislativo 806 de 2020, por el cual se adoptan las medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones judiciales para agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de acceso a la justicia. Pero esta medida fue tomada transitoriamente en razón a los efectos que se postergaron de la pandemia del COVID-19. Se hizo necesario entonces la promulgación de la Ley 2213 del 2022, en el cual se establece la vigencia del decreto 806, en el cual se establece ya en el tiempo, se posterga en el tiempo y se adoptan las medidas para implementar ya efectivamente las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales. Todo este escenario de desarrollo normativo en razón a la pandemia del COVID-19 tiene un impacto, por supuesto, en las comunidades vulnerables del municipio de Guachené, un impacto negativo de exclusión, por supuesto, ya como lo observábamos en los obstáculos que se evidenciaron en el ejercicio investigativo, pues la falta de acceso a computadores, a internet, en muchos casos a energía eléctrica, ¿no es cierto?, que permita conectar este tipo de dispositivos y poder conectarse a una red de comunicación de datos, pues ha hecho que este tipo de poblaciones se vea segregada, ¿no es cierto? Y es por eso que definimos el tercer criterio como segregación digital. Estas comunidades han sido revictimizadas a través de este tipo de desarrollos normativos porque ha dificultado, por supuesto, el acceso a la justicia dentro de estas comunidades. Para dar respuesta a los obstáculos, las dificultades y los problemas que se evidenciaron en el ejercicio investigativo, planteamos estas estrategias de propuestas. En primer lugar, tenemos una capacitación tecnológica que permita educar a las comunidades en el uso de las tecnologías para facilitar el acceso a la justicia virtual. En segundo lugar, tenemos una promoción de confianza tanto en los servidores judiciales como en los servidores públicos, como en las instituciones judiciales a través de estrategias de acercamiento y sensibilización. Y por otro lado tenemos las brigadas móviles que permitan implementar programas de alfabetización tecnológica para llegar a las comunidades más aisladas y como última medida un plan de colaboración interinstitucional que permita fomentar la colaboración entre entidades judiciales, entre los organismos territoriales, entre organizaciones civiles, organizaciones políticas, incluso organizaciones no gubernamentales para garantizar un acceso equitativo a la justicia. Con todo lo que hemos presentado en conjunto con el doctor Manuel Santiago,
Pues las conclusiones que se derivan de todo este escenario tienen que ver con que efectivamente debemos dar garantía de cumplimiento del derecho frente al acceso de la justicia de manera equitativa y sobre todo en los contextos donde la vulnerabilidad está presente. Esto hace que efectivamente tomemos medidas concretas que nosotros podamos, a partir de las estrategias formuladas o implementadas en postulación en el desarrollo del proyecto, el que las comunidades rurales puedan tener certeza de esta viabilidad que se da en términos jurídicos. Y una tercera conclusión tiene que ver con esa colaboración institucional, es donde pedimos a las entidades judiciales y a los organismos, a las organizaciones civiles, que nos permitan tener alianzas estratégicas en conjunto con los planes de formación, las brigadas, que de esa forma se viabilicen los accesos a la justicia y que efectivamente la población pueda tener certeza frente a los canales que se determinan a partir de estos medios. Definitivamente los espacios en los cuales nosotros podemos hacer ejercicios interesantes de investigación, un poco en la relación sociojurídica, pues tiene que ver precisamente con la importancia de indagar ese impacto que tiene el derecho social. Y las barreras de acceso a justicia son recurrentes en nuestro país. De ahí que nos interesara varios de los autores que ustedes pueden ver a continuación porque han estudiado estas mismas líneas. Queremos agradecer en nombre de la Fundación Universitaria de Popayán, del Grupo de Investigación CAPAS, del doctor Manuel José Santiago y de mi parte, Paula Andrea Mora, por escucharnos en el desarrollo de esta propuesta investigativa. Muchísimas gracias.